Estamos con Juan Manuel de Prada, es escritor, articulista y autor de este nuevo libro editado por Homolegues, Cartas del sobrino a su diablo. Bienvenido, Juan Manuel. Un placer, bien hallados. ¿Por qué, una cosa que me ha mucho la atención, has utilizado la estructura de un libro de C.S. Lewis para explicar pues la pandemia de 2020? Bueno, a mí este libro siempre me ha gustado mucho, es una obra maestra, desde luego, ¿no? Y no trato de emularla ni de medirme con ella, ¿no? Entre otras razones porque la intención del libro es otra también. La intención de C.S. Lewis era fundamentalmente apologética. Este es un libro fundamentalmente, diría yo, satírico, ¿no? Una sátira en torno a la plaga y en torno a lo que la plaga propicia y desvela, ¿no? Porque yo creo que la crisis que estamos viviendo de alguna manera es una crisis, es el desencadenamiento de algo que llevaba mucho tiempo larvándose, ¿no? Con esto no, porque la gente tiende siempre de forma esquemática a pensar, cuando dices estas cosas estás denunciando que la plaga ha sido provocada, o que hay... yo esto no me atrevo a afirmarlo, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que creo que la plaga, y esto es algo indudable, ha favorecido una serie de cuestiones de transformaciones sociales, de transformaciones económicas, de transformaciones políticas que benefician a un reinado plutocrático, digámoslo así, o a eso que se llama el globalismo, que llaman el globalismo. Esto me parece indudable, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que pensé que podía ser un bonito homenaje a C.S. Lewis, que Orugario, de quien en el libro apenas sabemos nada más que es un demonio muy bisoño, ¿no? Muy bisoño, que no da pie con bolo. Orugario ya se ha convertido en un personaje o personajillo detestable, sinvergüenza, faltón, muy osado, y que disfruta como un enano porque encuentra en España un terreno apropiadísimo para sus estrategias de destrucción, ¿no? Y bueno, pues esto lo estuve publicando durante el confinamiento y la llamada desescalada. Y bueno, pues Homolegues tuvo la idea de reunirnos en un libro y, bueno, por supuesto que sí, claro que sí. Los preparé un poco, en algunos casos los alargué un poco respecto a la versión que se publicó en la prensa y bueno, queda un libro orgánico, ¿no? Que es un testimonio de estos meses pasados, pero que creo que también contiene muchas enseñanzas sobre lo que está sucediendo, ¿no? O lo que yo considero que está sucediendo, que no es exactamente lo que se dice, ¿no? Porque a veces se ha insistido mucho, por ejemplo, no, es que, sobre todo en los primeros días, en las primeras horas, no, quieren hacer un golpe de Estado, no, yo creo que es una cosa mucho más, es muy distinta y a la vez mucho más profunda. Yo creo que en todo caso hay un golpe de Estado antropológico, ¿no? Hay un golpe de Estado antropológico, pero la intención fundamental de todo lo que están haciendo es robustecer, como te digo, este reinado plutocrático. Esto es lo que a mí me parece, ¿no? Creo que es evidente. Una de las cosas que comentas en el libro, en un par de ocasiones, es la festividad. Es decir, ponías los telediarios y pues se supone que en medio de una tragedia veías solo canciones, música, dibujos, jolgorio. ¿Cómo algo tan trágico como la muerte de 50.000 compatriotas puede tener tan buena prensa? Bueno, yo creo que eso está muy íntimamente vinculado con la desespiritualización del hombre, ¿no? Que es también una de las cosas que interesa. Yo te diría que es el objetivo último de todo lo que está sucediendo, ¿no? Porque, como decía Donoso, en algún momento Orugario lo cita, ¿no? Lo cita insultándolo. Una de las características del libro es que, digamos que se citan a los autores que yo suelo citar, a Castellani o a Donoso o a Chesterton, pero Orugario, claro, siempre los injuria, ¿no? Pues como diría Orugario, el hijo de la gran de Donoso lo decía, ¿no? Que detrás de toda cuestión política está envuelta una cuestión teológica, ¿no? Sí. Y hombre, era sobrecogedor, ¿no? Ver cómo efectivamente en todas las grandes hecatombes, en todas las grandes catástrofes, en todas las grandes plagas, los hombres
se han vuelto a Dios. Esto es natural, ¿no? Porque cuando te confrontas con la muerte, cuando la muerte no es una cosa que sabes, bueno, que está ahí remotamente al final de la vida, no, sino que ves morir a tus amigos, ves morir a tus familiares, sabes que los viejos están muriendo como perros en las residencias de ancianos, totalmente abandonados, sin recibir ningún tipo de atención médica ni espiritual. Todo eso en una sociedad que no ha dimitido de su humanidad genera una revulsión espiritual muy fuerte, ¿no? Y yo creo que los medios de comunicación, seguramente sin que nadie se lo hubiese encomendado, ¿no? Porque son sistémicos, están al servicio de lo que está sucediendo, ¿no? Los medios de comunicación lo que buscaban era que la gente no pensase en términos espirituales, ¿no? Es decir, que no contemplase el fenómeno de la muerte como una realidad que nos invita a la conversión, a la transformación, ¿no? Y esto, la transformación interior, quiero decir, y esto yo creo que era, bueno, todos los medios se han dedicado efectivamente pues, a mantener a la gente entretenida, incluso trataban de aplacar el rifirrafe politiquillo en el que estamos tan banal y tan grotesco. Ahora han subido un poquito el tono, porque bueno, supongo que la consigna es esa, ¿no? Pero básicamente es que la gente no piense en las realidades profundas de la vida, ¿no? Sobre esto precisamente iba la siguiente pregunta, y es que si hay algo que ha caracterizado esta época es que hemos desterrado la tragedia de nuestras vidas, precisamente por una cuestión teológica o meramente espiritual. ¿Por qué crees que cuando nos hemos enfrentado a portadas como la del Mundo, en la que nos enseñaba los féretros de los cientos de españoles muertos, ha habido tanta polémica? Porque en la era de la información, al ver realmente lo que estaba pasando y a enfrentarnos a esas imágenes, hemos tenido pues esos debates morales, esos aspavientos que ha habido en torno a esto. Bueno, pues porque la muerte nos interpela de una forma... es decir, ya no es solamente el miedo que tengamos a la muerte, ¿no? Es la necesidad que tenemos de ocultarla porque sabemos que no estamos respondiendo a esa muerte como deberíamos. Es decir, hace unos días hubo una manifestación de gente protestando contra las medidas, contra la escasa protección o seguridad que tienen los viejos en las residencias. Cabrones, llevadlos a vuestra casa, cuidad de vuestros padres, que es vuestra obligación, mangantes. Claro, esta es una sociedad absolutamente corrompida y absolutamente enferma. Yo no digo que no haya a lo mejor, pues no sé, un 10% de ancianos que hay en las residencias, no creo que llegue al 10%, que padezcan enfermedades que realmente es que no los puedes cuidar en casa, por supuesto, ¿no? Pero el 90% de los ancianos que están en residencias tendrían que estar siendo cuidados por sus hijos. Tenían que estar siendo cuidados por sus hijos. Entonces, claro, mostrar la muerte de esa gente, inevitablemente, como se decía en los viejos catecismos, te remuerde la conciencia, ¿no? Porque a pesar de que la conciencia está siendo destruida en este ejercicio en este golpe de estado antropológico en el que estamos inmersos, pues claro, hay gente que se le revuelve algo y dice, joder, es que yo he dejado morir a mi padre en un moridero de estos, lo he dejado morir cuando mi padre podía haber estado en mi casa, ¿no? Y esto es duro. Pero sobre todo, ¿sabes lo que pasa? Que las cosas del alma, si uno las cuida, eso te transforma personalmente, ¿sabes? Sí. Y vuelvo a citar a Donoso, el termómetro político y el termómetro religioso. Y si tú quieres matar en una sociedad, el espíritu, la inquietud espiritual, lo que tienes es que mantener el termómetro político alto, ¿sabes? Y ocultar todas aquellas cosas, o relegar todas aquellas cosas que tienen que ver con la transformación espiritual, ¿no? Y entonces yo pienso que más allá de otros objetivos políticos que pudiera haber, ¿no? De ocultamiento de las cifras, de edulcoramiento de la realidad, yo creo que hay una labor constante de cegar las vías a través de las cuales el ser humano se confronta con estas realidades que inevitablemente te conducen a
hacerte preguntas de índole espiritual, ¿no? En relación con este termómetro político, hemos escuchado, y tú lo recoges también en el libro, que se hablaba de unidad. Se hablaba de unidad siempre en política, hay que mantenerse unidos, pero yo entiendo, ¿una unidad hacia dónde? Porque tú en algunas ocasiones has dicho que los vínculos que nos mantenían unidos, que eran vínculos familiares, espirituales, bueno, otro tipo de identidades, de relaciones que manteníamos en España se han disuelto en Occidente. ¿Hacia dónde crees que va impulsada esa unidad? Es la unidad de hormiguero, de Castellani cuando habla en su interpretación del Apocalipsis, ¿no? Y habla del reinado del anticristo, habla que habrá una falsa unidad y una falsa paz. Eso es una de las características de esa fase última de la historia humana, ¿no? Yo creo efectivamente que vamos en este reinado plutocrático que yo te decía, que bueno, ese tirano gigantesco, ¿no? que se está formando en torno al dinero. A ese tirano yo creo que le interesa esa unidad falsa. ¿Esa unidad falsa en qué consiste? Pues esa unidad falsa consiste pues, en la aceptación de la mentira, en comulgar con la mentira, en comulgar con la injusticia, en comulgar con la fealdad, es decir, todo lo contrario en lo que se tiene que fundar una unidad verdadera, ¿no? De tal manera que, bueno, sí, mantienes un rifirrafe ideológico banal, porque en realidad el rifirrafe ideológico yo creo que lo simboliza perfectamente toda esta estúpida polémica en torno a las medidas que quería la Comunidad de Madrid y el Estado, ¿no? Y que si confinamos no sé qué, confinamos no sé cuál. Eso todo es ridículo, pero mantienen a la gente entretenida así, en esos rifirrafes absurdos, ¿no? Y en cambio en lo que hoy llamaríamos la cosmovisión los grandes asuntos, los grandes principios, ahí interesa que haya una unidad en la mentira, ¿no? Y esto es lo que está destruyendo a la sociedad, porque la está destruyendo. Porque por una parte está ensañadamente enfrentada en cuestiones menores, pero las grandes cuestiones hay una especie como de consenso, ¿no? Que eso es algo monstruoso, que impide cualquier tipo de verdadera... Sí, de una auténtica revelación, ¿no? Es decir, que la realidad se nos muestre como es, ¿no? Yo creo que yo hace muchos años acuñé la expresión del Matrix Progre, ¿no? Que la gente lo interpretó como que era una denuncia de la izquierda. Qué tontería, ¿no? El progresismo es la ideología reinante en la democracia. La democracia en sí misma es progresista porque no acepta la naturaleza humana tal y como es y le vende a la gente que le van a mejorar constantemente y le van a dar nuevos derechos, nuevas invenciones que la van a deificar más, ¿no? El progresismo es la religión de nuestro tiempo, ¿no? También entre los conservadores. Y es verdad, o sea, yo creo que mientras no logremos desnudar la realidad, es decir, mientras no consigamos que se caiga todo ese gran trampantojo que han urdido en torno a principios falsos, en todos los órdenes, ¿no? En el orden político, en el orden social, en el orden económico, en el orden cultural, pues sí, pues tendremos esa unidad, ese consenso, que es monstruoso y, como te digo, destructivo de la sociedad, ¿no? En el libro te refieres al consenso como el anillo para dominarlos a todos, alguna referencia quizá a Tolkien, no lo sé. Sí, el anillo de Tolkien. Sí. Y bueno, hablas del consenso de una manera despectiva, claro, es que hay que preguntarse, ¿tiene sentido el consenso en la política? Si algo ha movido la política ha sido el disenso, precisamente, ¿no? Bueno, vamos a ver, en política tiene sentido el consenso social. El consenso social tiene sentido. Es decir, conseguir que una sociedad se regule por un mismo orden, que en la sociedad española pues fue el orden católico, claramente, ¿no? Esto no significa, porque muchas veces cuando dice esto, Prada quiere que todos seamos meapilas o no sé qué, no, hombre, no. Luego la fe es una gracia que tú puedes tener o no tener, pero una sociedad que no acepta que los principios del orden cristiano son los que de forma
general tienen que regir una sociedad y que todos nos podemos adherir a ellos de forma más o menos, independientemente de que creamos o no, eso crea una cohesión social que hace que las sociedades sean vitalmente mucho más poderosas, porque tienen algo por lo que luchar, algo en común que hacer, etcétera, etcétera. El consenso político, por el contrario, el consenso político está creado para destruir el consenso social. El consenso político es lo más monstruoso que hay en una sociedad. Eso es algo terrible. Por otra parte, el consenso político, todos sabemos al final para lo que ha servido, ¿no? El consenso político ha servido pues para que luego salga pues, los políticos de derechas diciendo que, hombre, que no hay que cambiar la ley del aborto porque esta era una ley de consenso. Para eso sirve el consenso, ¿no? Es decir, el consenso al final lo que borra es la capacidad que tú tienes para confrontarte con la realidad del aborto, ¿no? Es decir, primero te matan el sentido natural de las cosas, de tal manera que ya no percibas en eso una atrocidad, que no percibas un crimen, ¿no? Y luego, pues, frente a los de izquierdas que quieren un aborto más encarnizado, pues los de derechas quieren un aborto más modosito, ¿no? Entonces así pues hacemos un consenso entre modositos y encarnizados. En fin, es una cosa verdaderamente repugnante, ¿no? Pero el consenso es el punto de encuentro de la gente sin principios. La gente que tiene principios no puede buscar el consenso político. No puede buscar el consenso político, eso es algo monstruoso. Has aludido antes a residencias de mayores como morideros, y así te refieres a ellos en el libro. ¿Por qué y cuándo ha surgido esta brecha como que nos ha llevado a entender la vejez como un periodo sobrante, algo prescindible y que no merece la consideración que ha tenido hasta hace relativamente poco? Eso, como todos los males que asuelan nuestra patria, eso tiene que ver con la pérdida de la tradición, el sentido de la tradición. La tradición es la única respuesta que hay, la única respuesta política, la única alternativa verdadera que existe. Y la ruptura de la tradición, que tiene muchas calamidades, una de las calamidades que tiene naturalmente es la ruptura de los vínculos familiares, del amor que se profesan las generaciones entre sí, de tal manera que en las sociedades sanas los jóvenes reconocen en los viejos, reconocen la expresión de la sabiduría, son las personas que ya han vivido lo que tú estás viviendo o lo que vas a vivir y por lo tanto son tus consejeros. Cuando tú lees la Ilíada, pues ves que sí, el que pegaba mandobles era Aquiles, ¿no? Pero el que aleccionaba a las tropas, el que les infundía ánimos, el que enseñaba prudencia a los líderes, a los caudillos guerreros, era Néstor, el anciano Néstor, ¿no? Entonces yo creo que una sociedad sin tradición exalta las confrontaciones. Hoy en día se habla mucho del cómo el feminismo traduce la lucha de clases a la lucha de sexos y tal. No, el feminismo es una expresión del liberalismo que lo que busca es la ruptura de los vínculos humanos. Dejémonos de mariconadas y de gilipolleces. El marxismo además no es más que una reacción frente al liberalismo, pero aceptando los presupuestos del liberalismo. Esto son tonterías, ¿no? La cuestión es la ruptura de los vínculos que el individualismo... Entonces, claro, el individualismo que le dice al hombre, tú eres Dios, no necesitas a nadie, es esa filosofía repugnante de Ayn Rand, ¿no? Tú eres un superhombre y por lo tanto no necesitas a nadie, no necesitas a ese marido casposo que tienes, no necesitas a tus padres, no necesitas... ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que llega un momento... Bueno, puedes vivir ese espejismo idiota. Hoy en día cada vez más gente vive ese espejismo idiota. También las redes sociales estimulan este sentimiento de que eres omnipotente, ¿no? Escribes tu payasada y tienes a 2000 frikis que te comparten y tal, ¿no? Que es una cosa... pero los vínculos verdaderos se han roto, no hay cohesión verdadera en la sociedad, ¿no? Y claro, llega un momento en que ese superhombre que te han vendido, al final descubres que eres una mierda, porque al final estas ideologías que han antitradicionales, lo que han es dejado al hombre convertido en un despojo, ¿sabes? Un despojo.
La mujer, a partir de una determinada edad, pues como ya no es un reclamo sexual, pues tiene que ir a que la operen, a las clínicas, a que la operen, ¿no? Y se convierte en un engendro. Los hombres, pues nos hemos convertido en personas que hemos renunciado a nuestra masculinidad en el sentido bueno y honesto de la palabra, ¿no? A los niños los han convertido en monstruos perversos, ¿no? Les han infantilizado por una parte, les alargan la infancia. Los jóvenes están completamente infantilizados, pero al mismo tiempo están hipersexualizados. Y los viejos son escombros que no hay que mostrar, claro, porque no forman parte de esa sociedad de superhombres individualistas y maravillosos que nos han vendido, ¿no? Entonces, claro, hay que convertir la familia en un... O sea, hay que disolver la familia y las estructuras familiares arrasarlas por completo. Y entonces, pues sí, claro, los viejos al final se convierten en despojos humanos, material excedente, porque además es que nadie ya quiere cuidar de ellos. Nadie quiere cuidar de ellos, que esto es algo terrible, ¿no? Porque el deber de piedad que los hijos tienen con los padres ha sido totalmente abolido, ¿no? Esto es una de las expresiones mayores de bestialismo que uno puede imaginar. Hablando sobre bestialismo, comentas en el libro que el mal ya no necesita una máscara, y lo has reafirmado en alguna entrevista, para presentarse. O sea, no necesita la máscara del bien para presentarse en sociedad. O sea, lo hemos visto, por ejemplo, con los climas de opinión que perseguía el gobierno. Le salió el gobierno diciendo que había que perseguir los climas de opinión contrarios a las políticas que estaban llevando a cabo. ¿Cómo es posible que se pueda decir algo así abiertamente? Bueno, pues porque ha habido una labor muy fuerte y la verdad es que intimida pensar en cuán poco tiempo se ha logrado esto, porque realmente, fíjate, cuando Lewis escribe su libro, que además lo escribe en plena Segunda Guerra Mundial, ¿no? La gente idiotizada se piensa que las guerras son el mayor de los males, ¿no? Lewis explica muy bien que no lo son y que a veces las guerras pueden ser la única manera de que se salven los pueblos, ¿no? Pero lo hacen en las cartas del diablo a su sobrino. Pero nosotros hoy, en esos 80 años que han pasado desde que Lewis escribe hasta que yo me he puesto a escribir esto, pues realmente te das cuenta que todas las artimañas que Scrutopo diseña para que parezca que el mal efectivamente es algo virtuoso, hoy en día ya no son necesarias. Hoy en día puedes decirle a la gente las mayores atrocidades y la gente las percibe como cosas buenas. Y desde ese momento, cuando se ha producido esa ofuscación moral tan estremecedora, ya puedes hacer con la gente lo que te dé la gana. Puedes hacer con ellos albóndigas, de verdad. Puedes hacer con ellos albóndigas. Incluso que ellos deseen su propio mal. Y que además piensen que están obrando bien. Lo tienes desde lo más banal, pues no sé, la gente denunciando a sus vecinos, ¿no? Esa gente que le señalaba a la policía al señor que infringía o no infringía el confinamiento, ¿no? Yo tengo una anécdota de una señora mayor, muy amiga de mi madre, que la pobre pues tiene problemas de circulación y la pobrecilla salía a dar una vuelta a la manzana, ¿sabes? Y se cruzaba con una hija de puta que iba paseando a su perro, y la hija de puta le decía: te voy a denunciar, vieja, te voy a denunciar, que no puedes salir de casa, mientras la puta iba paseando con el perrito. Esta es una sociedad de auténticas alimañas. Pero estas son las cosas banales, pero luego las cosas grandes. O sea, la gente desea aberraciones, la gente desea aberraciones. Entonces, personas así ya son un manojo de pulsiones. Cuando tú conviertes a la gente en un manojo de pulsiones, puedes hacer con ella lo que te da la gana. Por eso también la religión es tan peligrosa para el tirano, porque la religión vertebra tu vida. O sea, tú puedes tener fe o no tener fe, pero la persona auténticamente religiosa es una persona que tiene una coherencia en su si es auténticamente religiosa, otra cosa, si es un hipócrita, pero si es auténticamente religiosa tiene una coherencia en lo que hace. Y entonces estas modalidades de ingeniería social las percibe como una agresión, claro, porque inmediatamente detectas que hay algo
que no está bien en eso, ¿no? Porque no tiene nada que ver con una vida honesta, con una vida recta, ¿no? Y entonces yo creo que por eso también hay tanto interés, ¿no? En que el hombre deje de hacerse todas estas preguntas. Para finalizar ya la entrevista y ligando con algo que has comentado al principio, precisamente Donoso Cortés, él decía, y tú citas en bastantes ocasiones, que toda cuestión teológica es envuelta por una cuestión política. ¿Cuál es la cuestión política cuál es la cuestión teológica que envuelve hoy la política? Bueno, no, depende, habría que mirar en cada caso, ¿no? Pero al final de lo que se trata es precisamente de que la gente deje de tener de destruir la naturaleza humana, ¿no? Lo que decía Chesterton, ¿no? Quitad al hombre lo que hay en él de sobrenatural y no os quedará lo natural, sino lo antinatural, ¿no? El objetivo último es ese. Lo que pasa que hay, digamos, hay medios, hay finalidades previas antes de llegar a ese último objetivo, ¿no? E indudablemente para alcanzar ese objetivo lo que creo yo que es muy evidente, ¿no? El otro día cuando salieron los cuatro puntos que van a regir pues la economía no solo española sino europea los próximos años, ¿no? Claro, te das cuenta que son los puntos que dicta la plutocracia para destruir las economías nacionales, para beneficio del dinero con mayúscula, ¿no? Entonces sí, bueno, yo creo que en estos momentos se está viendo muy claramente esa contraposición insalvable, lo que decía Jesucristo, ¿no? No podéis servir a dos señores, Dios y el dinero. El dinero como... cuando yo digo el dinero, también la gente que tiene unas entendedoras tremendas pues piensa que yo lo que no veo bien es que la gente gane dinero, o que el dinero con mayúscula es la espiritualización del dinero, es el reinado plutocrático del que hablábamos antes, ¿no? Es la destrucción de las economías nacionales, es la independencia de las naciones puesta al servicio de los grandes plutócratas. Digamos que esta es la vía, ¿no? La vía que se está utilizando para llegar a ese objetivo último, que es que la gente pierda su alma, joder, así de sencillo, ¿no? Y yo creo que en estos momentos, pues hombre, hay unas condiciones que hacen tan evidente esto, que a mí, hombre, la verdad, cuando se dice desde determinados ámbitos de la derecha que es que Pedro Sánchez quiere imponer una dictadura bolivariana, y eso, hombre, vamos a ver, un poco de seriedad. No, Pedro Sánchez lo que quiere es imponer la dictadura que quieren los plutócratas, la dictadura que quiere Soros, la dictadura que quiere Bill Gates. Joder, venga, un poco de seriedad, ¿no? Porque es que, en fin, yo creo que uno de los mayores problemas que tiene la derecha es que no tiene la capacidad para detectar lo que está pasando. Y a mí esto me parece muy peligroso, ¿no? Entonces, pienso que sí, que el objetivo último es que la gente pierda su alma, es el objetivo de Urugario. Pero el modo en que se está haciendo es la instauración de un reinado plutocrático mundial. Un reinado plutocrático mundial. Para lo cual, la plutocracia necesita convertir a mucha gente en chatarra humana, porque les sobra gente, no quieren tanta gente, y para ello, pues, porque claro, si devastas la propiedad, cada vez hay menos propietarios, entonces claro, necesitas que haya menos gente, porque si no la gente se te va a rebelar, ¿sabes? Entonces ellos tienen una serie de instrumentos. Primero, parchecitos, pues subsidiar a la gente, pero ellos saben que, bueno, se puede subsidiar hasta determinado punto porque ellos no la van a subsidiar. La van a subsidiar quienes todavía ganen un sueldecito más o menos apañado, a quienes van a exprimir con un salvaje método impositivo que te va a exprimir, ¿no? Pero luego tienen, claro, la estrategia antinatalista. Chesterton fue muy sabio, hace un siglo. Chesterton se dio cuenta que el capitalismo y el antinatalismo eran lo mismo. Eran exactamente lo mismo. Y esto ya ha llegado a una versión extrema, ¿no? Todo esto que llamo yo la barra libre pene vulvar, ¿no? Los derechos de Bragueta, están al servicio de ese reinado plutocrático, ¿no? Y esto es doloroso que la gente no lo perciba. Es doloroso que la gente no lo perciba y que a la gente
en el libro lo hablo, ¿no? Que ciertamente desde determinadas posiciones políticas se busca algo bueno y es confrontar a la gente con unos gobernantes corruptos, con unos gobernantes inmorales, con unos gobernantes penosos. Pero si tú les dices a esa gente que lo que quieren hacer esos gobernantes es algo que no tiene nada que ver con la realidad, al final creas desaliento en la gente, creas desaliento. No, a la gente hay que explicarle lo que están haciendo. Y lo que están haciendo nada tiene que ver con una dictadura bolivariana. Si nosotros ahora fuéramos a Caracas, querido amigo, seguramente que en Caracas que la gente se está muriendo de hambre, pero vas a ir allí y va a haber una pequeña tiendecita, un pequeño taller, un no sé qué. No, eso es lo que se quieren cargar. Eso es lo que se quieren cargar. Se lo quieren cargar. Quieren instaurar, pues eso, que todo el mundo vaya a comprar los muebles a IKEA, que todo el mundo tenga el dinero en el mismo banco, que todo el mundo... Eso es lo que quieren, que compren los libros por internet. Es una vergüenza lo que se ha hecho durante el confinamiento. Han cerrado todas las tiendas de España para que Amazon se forre. Es algo monstruoso. Eso es lo que están haciendo. Pero repito, al final, el dinero con mayúscula, es, en el Evangelio se dice mamona iniquitatis. El Evangelio no dice Dios y el dinero, dice mamona iniquitatis, es decir, el ídolo de Mamón, ¿no? Y nuestros gobernantes son adoradores de Mamón, ni siquiera adoradores de Mamón, son los que le lamen las zurrapas al ojete de Mamón, ¿no? Eso es lo que son. Y no darse cuenta de esto es trágico, porque a la buena gente que se podría rebelar contra lo que está sucediendo, le estás metiendo conceptos de la Guerra Fría más pasados que carracuca, y le estás metiendo a la gente miedo con los asesinatos del comunismo y no sé qué, pero si os van a asesinar igual, pero de otra manera, si os están matando el alma, ¿qué coños de que nos van el comunismo, 120 millones, que ya, hombre, que sí. Claro, y Octavio César Augusto también mató millones de personas en la Pax Romana esa, pero no les hablemos a la gente del pasado, hablarles de lo que está ocurriendo hoy. Hablarles de lo que está ocurriendo, porque es que si no hacemos algo, es decir, si no recuperamos la independencia que le corresponde a una nación, no sé, digna de tal nombre, ¿no? Aunque la palabra nación no me gusta porque tiene unas connotaciones lamentables, ¿no? La independencia de nuestra patria. Si no recuperamos la independencia de nuestra patria, si no recomponemos el tejido social, si no conseguimos repartir la propiedad, si no conseguimos que cada vez más gente en sus oficios manuales sienta que hace un trabajo digno y bien remunerado, si no conseguimos que la gente se case, tenga hijos y tenga una vida familiar noble, España se va a convertir en esa unidad de hormiguero, pero hecha con auténticas alimañas. O sea, España se está alimañizando, pero esto al dinero con mayúscula le importa un pimiento, porque ellos lo que buscan es lo que buscan. Y nuestros gobernantes están al servicio de eso. Y yo creo que esto es lo que habría que denunciar. Me parece a mí. Bueno, pues con esta reflexión última e instando a los espectadores a leer Cartas del sobrino a su diablo, despedimos a Juan Manuel de Prada. Muchas gracias. Muchas gracias. Por venir aquí. Encantado. Muy bien, encantado yo también.